Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Hoy llegamos al final de un año. Bueno o malo, todos se sientan a evaluar. Usted mira los noticiarios, los programas, hacen su evaluación y algunos toman lo mejor de lo que fue su programación, las mejores noticias, las situaciones más críticas. Siempre es un año de evaluación, de mirar nuestras vidas. Pero el pueblo del Señor debe ser un año de agradecimiento. Y permíteme los minutos que tengo compartir contigo sobre las acciones de gracias. Es interesante, en el Antiguo Testamento, Dios le enseñó a la nación de Israel a tener un día especial de acción de gracias. A diferencia del Nuevo Testamento, la nación de Israel debía dar gracias al Señor de una forma muy práctica, a través de ofrendas, a través de ciertos sacrificios, ciertos días especiales. Es decir, que la acción de gracia en la nación de Israel iba acompañada de un aspecto físico. Eso no es enfatizado en el Nuevo Testamento, ya que nuestros sacrificios, nuestras ofrendas son espirituales, son de adoración, frutos de labios. Pero hay un principio permanente. Dice el libro de los Salmos, en el capítulo 100, que leíamos al comenzar casi el servicio de hoy: entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y qué más, bendecir su nombre. Déjame decirte algo, las acciones de gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre van acompañadas de alabanza y de adoración. El pueblo de Dios debe ser un pueblo agradecido y no ingrato. ¿Sabes que la palabra gracias, dadas en el momento oportuno a las personas, es de un gran estímulo y ánimo? Ahora, Dios no necesita estímulo ni ánimo, pero Dios sí espera que su pueblo sea un pueblo que agradecido. Y nos enseña las Escrituras. Las acciones de gracia por lo general brotan por lo bueno, por las cosas que nos han ocurrido. Dios nos escuchó una oración, nos libró de un peligro, hay un nuevo integrante en la familia, hay un matrimonio, y siempre damos gracias por algo que nosotros expectábamos o queríamos. Pero las Escrituras nos enseñan que debemos dar gracias, ¿qué? Mucho más allá del beneficio que nosotros tenemos. ¿Cómo usted da gracias a Dios? ¿Cómo le agradece? ¿Qué es el ejercicio? Porque recuerda, la mayoría de nosotros somos personas que ingratas. Nos damos ¿qué? Gracias. ¿Cuántos amanecen un año más, un día más, y no se percatan que están vivos solamente por qué? Por la gracia del Señor? Si no fuese por su misericordia, dice la Escritura, todos nosotros ya hubiésemos sido ¿qué? Consumidos. Permíteme rápidamente, porque hoy tenemos un poco menos de tiempo, permíteme compartir contigo razones específicas por las cuales nosotros debemos dar gracias a Dios. Si bien es cierto, debemos dar gracias porque Dios lo ordena. Amén. Pero estamos pensando ahora en los beneficios en nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar en el privilegio de la salvación? ¿En el privilegio de la salvación? No éramos nada y Él nos buscó. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y es interesante cómo el apóstol Pablo, al escribir a los hermanos de Tesalónica, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 13, Pablo les dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre ¿qué? Gracias a Dios. Pablo está agradecido a Dios por los hermanos de Tesalónica. Escúchame bien, Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica. Pero cuando él llegó y predicó la palabra de Dios, los tesalonicenses abrieron el corazón al ministerio de la palabra, porque ellos llegaron al convencimiento que no era un hombre quien les estaba hablando, sino que Dios los estaba llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Y mira lo que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por la fe, por el Espíritu, y la fe ¿en qué? En la palabra. Pablo daba gracias a Dios.
¿Cuándo te has detenido para dar gracias por la gracia de Dios? La bendición de la gracia de Dios. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, no se gocen porque los demonios les prestan obediencia cuando los ordenan salir en mi nombre. Gócense más bien, ¿por qué? Que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias al Señor por su salvación? ¿Cuándo fue la última vez? Por esta gracia que Dios dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabes que en Romanos capítulo 9, verso 16, presta atención, dice así, que no depende, así que no depende Romanos 9, 16, del que corre, ni de quien llega primero, sino de quien Dios tiene misericordia. Si hoy estás sentado en este lugar y estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, en el registro de los salvos, es por una sola cosa. Por una sola cosa, por su gracia. Amén. Puedes decir conmigo, gracias Señor por esta salvación tan grande. Todos juntos, gracias Señor por esta salvación tan grande. ¿Por qué debemos dar gracias al Señor? Por el privilegio de ¿qué? De la salvación. ¿Sabes cuánto te costó a ti la salvación? Nada. ¿Sabes cuánto tienes que hacer para obtenerla? Nada. ¿Y qué puedes hacer para perderla? Nada. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti. Es la obra. Porque por gracia sois salvos. ¿Sabes otra razón por la cual debemos nosotros dar gracias al Señor? Hemos dicho en primer lugar por el privilegio de la salvación, que del cuidado diario, su protección, por la protección divina. Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente. Pablo, mira lo que dice. Él va a agradecer a Dios por el privilegio del ministerio, pero antes de eso dice, doy gracias ¿a quién? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo fortaleció Dios al apóstol Pablo? Cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, tú verás en el capítulo 11 todo lo que Pablo padeció. Su sufrimiento. Nosotros recordamos ahí la apedreada que le dieron en Listra, pero Pablo estuvo 3 veces naufragando, 4 cuando va rumbo a Roma. Lo azotaron, lo apedrearon, lo tiraron por muerto, lo asaltaron, le robaron, vino enfermedad sobre él. ¿Y ahí qué? Él estaba. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, doy gracias ¿a quién? Al que me fortaleció. ¿Le ha fortalecido el Señor durante este año? Yo soy el primero en levantar mi mano. He visto la mano del Señor durante este tiempo. En su cuidado no solamente en salud. Usted salud, reposo, medicina y estamos. Pero a veces curar el alma, fortalecer el alma, retomar nueva fuerza cuando nuestras expectativas se vienen abajo, cuando entramos en frustraciones. Es ahí donde el Señor nos fortalece. ¿Sabes que Jesús oró por nuestra fortaleza? En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 17, verso 11, observa lo que dice la palabra del Señor. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice Jesús? Guárdalos en tu nombre. Primero va a orar por sus discípulos. Padre, son tuyos, no son del mundo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Y te pido, Señor, que tú los protejas. ¿Recuerdas cuando Jesús mira a Pedro y le dice, ¿sabes qué? Te han pedido. Y el pedido no era bueno. ¿Era para qué? Para zarandearos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo he rogado por ti, para que nuestra fe, tu fe, no flaquezca. Es por eso que, y mira quién nos encomienda a Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos, ¿qué? En tu nombre, porque son tuyos. Queridos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y observa el verso 15. No ruego, ¿qué cosa? Que los quites del mundo. ¿Sabes que en el mundo tendremos qué cosa? Aflicciones y problemas. Ustedes van a lidiar con compañeros que son abusivos, gente injusta. Crisis, situaciones pasan y son dolorosas.
mi círculo cercano, uno de mis hijos tiene una gran tristeza porque por situaciones que ocurren y producen dolor. Y una vez se tiene que decir, Señor, que gracias. Que a veces nosotros solamente damos gracias por las cosas buenas. Pero, ¿por qué no dar gracias cuando en ese momento el Señor qué? Te libró. Gracias, Señor. No te pido que los quites del mundo. Ahora, mira lo que ora el Señor. Sino que los guardes ¿de quién? ¿Del mal o al maligno? Usted sabe que tenemos un adversario. A veces creyentes no le prestan atención. Y no creemos en esto. Pero Él seduce. El pecado te alcanza, te atrapa y luego te aniquila. Es por eso que Pablo enseña, Juan enseña, mejor dicho, Primera de Juan, capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabes qué agrega Santiago? Que si alguno comienza a coquetear con el mundo, ¿es qué cosa? Un adúltero. El que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios, o almas adúlteras. Debemos dar gracias al Señor. Ahora, el ataque del enemigo es real. Ahora, Satanás va a atacar no al creyente tibio y carnal, porque ahí lo tiene que. Tranquilo. ¿Sabe a quién le va a empezar a incomodar? Aquel que se dispone en un año nuevo a buscar del Señor, a hacer su voluntad, a querer entregarse. A ese Él va a ¿qué? A comenzar a molestar. Permíteme cerrar. ¿Por qué damos gracias al Señor? Primero, por el privilegio de la salvación. Segundo, por la protección divina. Y tercero, sin duda alguna, la provisión divina. ¿Dios ha provisto para usted durante este año? ¿Ha visto la mano? A veces uno dice que no, y qué del trabajo, qué de la salud, qué del cuidado, qué del cuidado del Señor. Es interesante cómo debemos dar gracias al Señor por esa provisión. El contexto en Mateo capítulo 15, verso 36, Jesús eleva una oración. Hay más de 5.000 personas, 4.000 dice la Escritura acá, más sin contar ni mujeres ni niños. Encontramos acá que lo han seguido a Jesús y tienen hambre. Y lo único que hay para suplir, ¿qué es? Un par de panes y peces. Pero mira lo que dice en Mateo capítulo 15, verso 36. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo el Señor? Aún era poco, pero ¿qué hizo el Señor? ¿Dio qué? Gracias. Lo partió y dijo, y dio a sus discípulos, y los discípulos ¿a quién? A la multitud. El relato dice que fueron 4.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Y que sobraron 7 canastas, ¿qué? Llenas. Ahí hay un tremendo, ¿qué? Milagro. Provisión del Señor. ¿Sabes qué dijo David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no fue él quien dijo, joven fui y he envejecido y no he visto qué. Justo desamparado, ni simiente que mendigue el pan. Tal vez en nuestro contexto acá en Australia, tal vez quienes nos están oyendo fuera del país, el sistema social de Australia es bueno. Alguien queda sin trabajo, después de un par de semanas, el gobierno ¿qué hace? En forma retroactiva lo ayuda. No es un gran sueldo, pero no queda ¿qué? Sin desamparado. Pero ¿qué en nuestros países? Que no hay asistencia social, no hay ayuda. El que no trabaja, ¿qué? No come. Es increíble que a pesar en nuestros países, como Dios, ¿qué? Provee y cuida a cada uno de nosotros. Es por eso que Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá ¿qué? ¿Cómo dice? Todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te gusta esa promesa? Leámoslo juntos. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Le gusta esa promesa? ¿La quiere tomar para este año? ¿Le gustaría aferrarse a este versículo? Yo creo que sí, pero lea el contexto. El contexto es cuando nosotros somos generosos.
Porque Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos agradeciéndole el sustento que le habían dado. Cómo cuidaron de él. Y la promesa es que cuando nosotros damos, ¿qué? Recibimos. El hombre va a cosechar de acuerdo a qué? A lo que sembró. El que siembra escasamente también que segará. Y cuando tú dices, yo no tengo para dar, nunca tendrás para dar. Porque es actitud de vida. Pero que hay una garantía del Señor. El Señor es dueño de 1000 colinas, de todo lo que hay en esta tierra. Él es el Señor, es dueño de todo. Amén. Y aquí tenemos por eso dar gracias al Señor. ¿Por qué? Por el privilegio de la salvación. Dar gracias al Señor. ¿Por qué razón? Por su protección divina. Hasta hoy el Señor que nos ha cuidado. Amén. Ahora, el Señor siempre nos va a cuidar. Siempre nos va a proteger, su provisión divina. Pero llegará un día en que el Señor va a permitir que algo nos toque. Que algo nos afecte. Que algo suceda en nosotros. Es por eso que nosotros debemos ser, ¿qué cosas? Agradecidos. Y mira, los rasgos esenciales del agradecimiento. He mencionado razones específicas para darle gracias a Dios. Permíteme mencionarte sobre rasgos esenciales al dar gracias a Dios. En primer lugar, debe ser dado de forma ¿qué? Continua. Al amanecer, lo primero, antes de abrir nuestros ojos, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor, por este día. Cuando nos enfrentamos a los alimentos, decir que gracias, Señor, y no tire la servilleta al piso ahí en McDonald's. Y mientras la recoge, gracias, Señor, por la comida. Amén. Dé gracias al Señor. Ayer estaba en la playa y vi a 3 hombres musulmanes. Era el horario de su oración. 3 mantas, eran 3, 1 y 2 atrás. Y ellos en la playa comenzaron ¿a qué? A hacer su oración. Y a veces al pueblo del Señor le da vergüenza de estar en un lugar de comidas y decir, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Cuando nuestro agradecimiento debe ser continuo. Perseverar en esto. Pablo cuando escribe a los hermanos de Éfeso le dice, no ceso de qué? De dar gracias a Dios. ¿Sabe cuando nos quejamos menos de los hermanos? Y comenzamos a decir, Señor, te doy gracias por mis hermanos, vamos a comenzar a poder sobrellevar las dificultades. Porque hay hermanos que son difíciles de soportar, seamos honestos. Mientras dependa de vosotros, estad ¿qué? En paz. Tú le haces una broma y no sabes cómo va a reaccionar. Y es así. Pero ¿sabes cómo lo podemos combatir? Te doy gracias, Señor, por este hermano, por esta hermana. Y suele ocurrir, escúcheme bien, que a veces el amigo, el hermano, el compañero, y aún el cónyuge, son personas que difíciles. ¿Qué? ¿Los cambiamos? ¿Sabes qué dice Proverbio? Hierro con hierro se aguzan. Es decir, a veces Dios permite un hermano, una hermana, familia, un primo, difícil, porque Dios está trabajando aquí en mi vida, cambiando áreas que de otra forma serían ¿qué? Imposible. Así que hoy si se despide y le da un abrazo a ese hermano que le cuesta tragar, dígale, te agradezco porque está haciendo esa piedra de afilar en mi vida. Es por eso que nuestro agradecimiento debe ser continuo y sabe que debe ser dado en toda circunstancia. Usted sabe, 1 Tesalonicenses 5:18 dice que da gracias ¿en qué? En todo. Y en Efesios capítulo 5 verso 20 dice que debemos dar gracias a Dios en todo, por todo y en todo, independientemente de la circunstancia, continuamente y en toda circunstancia debemos dar gracias al Señor. Permíteme terminar. He hablado sobre razones específicas sobre dar gracias. He hecho mención de rasgos esenciales al dar gracias. Permíteme terminar con lo último, el resultado específico al dar gracias al Señor. ¿Qué ocurre en ese creyente que da gracias? ¿Qué ocurre en aquel creyente que no es agradecido? ¿Qué ocurre en nosotros? Primero, resultados específicos al dar gracias al Señor. Cuando yo doy gracias al Señor, comienzo a tener
seguridad. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿con qué? Con toda oración, ruego y ¿qué más? Y acciones de gracia. Cuando usted comienza a dar gracias a Dios por las circunstancias, por los problemas, porque escúcheme bien, no puede manejar usted las circunstancias. Usted no las puede gobernar. No las podemos manejar. Intentamos con toda nuestra prudencia, pero a veces son adversas. Por eso la Escritura dice, no se afanen, que no haya ansiedad. Oren. Y cuando oren, den también ¿qué? Gracias. Y cuando comenzamos a dar gracias a Dios en nuestra oración, nuestro corazón comienza a afirmarse, a confiar en Dios. Porque el texto dice, y la paz de Dios. ¿Sabes que la paz de Dios no es la solución de los problemas? No es bonanza, no es quietud. La paz de Dios es en mi interior, aunque las cosas no están bien. Yo sé que Dios tiene qué cosa, el control, que Él cuida de mí. Pues esa es la paz. Que cuando te aferras al Señor, en medio de esas dificultades, tu corazón puede estar ¿qué? Confiado en que Dios tiene el control. De esa forma, al dar gracias, tenemos seguridad. Al dar gracias, somos sensibles. Algunos de ustedes, Dios los ha librado de situaciones difíciles y no oímos su agradecimiento. ¿Sabes que Dios espera que su pueblo dé gracias dando testimonio? Diciendo, doy gracias a Dios, que Él sea el centro. Porque a veces contamos agradecimientos donde yo estoy al centro, como que la figura principal soy ¿quién? Soy yo. Cuando usted da gracias a Dios, ¿a quién debemos ver? Las manos del Señor en su vida. Mira la sensibilidad. El salmista dice, bueno es que alabarte, oh Jehová, ¿y qué más? Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana, ¿qué cosa? Tu misericordia, tu fidelidad, ¿qué? Cada noche. ¿Sabes cuándo Jeremías dio gracias por la fidelidad de Dios? Cuando Jerusalén estaba destruida. Y él dijo, nuevas son cada mañana, grandes, ¿qué cosa? Tu fidelidad. No era para decir gracias, pero esa era su profunda convicción. Tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. ¿Ves que el agradecimiento va incluido el cantar? Mira el verso 4. Por cuanto me has alegrado, Jehová, ¿con qué? Con tus obras, en las obras de tus manos, ¿qué? Me gozo. Mira la sensibilidad. Ese es el pueblo del Señor. Ese es el que confía en el Señor. Pero mira el verso 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y el verso 6, ¿qué? ¿Qué dice el verso 6? El hombre necio no sabe y el insensato, ¿qué? ¿Te das cuenta que el agradecer al Señor nos ayuda a ser, en primer lugar, tener seguridad? En segundo lugar, a ser sensibles a nuestra comunión con el Señor. Y sabes, no podemos dejar la adoración, la sensibilidad con la disposición y el servicio. Pablo dice finalmente en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a ¿quién? A Dios. ¿Por qué? Al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Cuando somos sensibles a su dirección, cuando comenzamos a entregar nuestras cargas y tener seguridad en Él, nuestra voluntad va a estar dispuesta ¿a qué? A servir. No existe una persona que dice gracias Señor y no está dispuesta ¿a qué? A obedecerle. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? El pecado, en resumen, la palabra del Señor, el pecado de la ingratitud hacia Dios se ve ilustrado por uno de los sucesos registrados en la vida de Jesús. ¿Cristo qué hizo? Limpió a 10 leprosos, pero solamente que uno volvió para dar gracias y este era a un samaritano. Así que debemos notar que la ingratitud es un pecado y se incluye como uno de los pecados ¿de qué cosa? De los últimos días ingratos. Pero ¿sabes qué dice el Salmo 103, verso 2? Todos juntos, ¿qué dice? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Dando siempre, ¿qué? Gracias
a Dios. Y ahora tenemos una forma muy práctica de dar gracias al Señor. Recordando al Señor a través de ¿qué? Del pan y la copa. Porque recordar al Señor a través del pan y la copa es decirle, Señor, ¿qué cosa? Gracias por tu obra.